En su vida anterior, Ye Chen lo perdió todo, su novia lo traicionó sin piedad, su padre murió trágicamente y él terminó lisiado tras un accidente provocado por el amante de su propia novia. Mientras yacía inconsciente, ella y su amante estaban a punto de acostar frente a él, sin el menor remordimiento, sin familia, sin amor, sin futuro, murió consumido por la depresión, pero el destino le dio otra oportunidad. Regresó del mundo de cultivo, al pasado, y esta vez, despertó a tiempo, sin dudarlo. Le dio una bofetada a la zorra de su novia y un puñetazo directo al estómago de su amante, dejando claro que ya no era el mismo hombre débil de antes. En mi vida anterior no pude proteger a mi familia y lo perdí todo, pero en esta vida haré que el mundo entero se arrastre bajo mis pies. Los traidores pagarán, las familias poderosas caerán, y nadie volverá a pisotearme, porque el hombre que una vez fue destruido, ha regresado para cobrarlo todo. Así comienza, renacimiento del primer inmortal urbano. En una habitación de hospital, una fuerte luz iluminaba la escena. Una joven hablaba en voz baja con el hombre que estaba frente a ella, su supuesto prometido. No deberíamos apresurarnos, susurró ella, con cierta inquietud. Él sonrió con desdén y respondió con frialdad: ¿de qué tienes miedo? Le pedí a mi guardaespaldas, Wang Chao, que vigilara afuera. Nadie entrará. Ella dudó un instante y miró hacia la cama. Ye Chen todavía está aquí. ¿Y si despierta? El hombre soltó una risa burlona. Despertar no es más que un lisiado inútil. ¿Y qué si despierta? Ya sabe lo nuestro. Además, se atrevió a golpearme. Tenía que darle una lección delante de ti para que entendiera su lugar. En ese preciso momento, un trueno estremeció el cielo. Ye Chen abrió los ojos de golpe. El dolor en su cuerpo era insoportable, pero aún peor fue lo que vio frente a él. Al reconocerlos, su voz tembló. Yuan Hao, Liu Yuxi. Fue entonces cuando lo entendió todo. Había regresado a ese mismo día, el día en que descubrió que su novia, Liu Yuxi, lo engañaba con Yuan Hao. Aquel recuerdo volvió con brutal claridad. Al confrontarlos, él lo empujó a la carretera, y un camión lo arrolló sin piedad. Aunque sobrevivió, quedó discapacitado de por vida. Su padre, desesperado, fue a exigir justicia a la poderosa familia Yuan, pero nunca regresó. Lo mataron a golpes. Al enterarse de la noticia, él cayó en una profunda depresión y murió poco después, pero el cielo no lo había abandonado. Su alma viajó al reino de los inmortales, donde cultivó durante 3000 años. Alcanzó el reino Mahayana, dominó innumerables técnicas y fue venerado por incontables cultivadores como el inmortal Xuantian. Sin embargo, por muy poderoso que se volviera, su pasado jamás dejó de perseguirlo. La humillación, la traición y la muerte de su padre se convirtieron en demonios del corazón que no pudo superar. Durante su última tribulación celestial, falló. Su cuerpo fue destruido, y su existencia se desvaneció, o eso creyó, porque ahora estaba allí otra vez, de regreso al inicio de todo. Despertaste justo a tiempo, dijo Yuan Hao con una sonrisa cruel. Como ya no puedes mover las piernas, pensé que sería educado dejarte ver con tus propios ojos. Así aprenderás qué pasa cuando te atreves a levantarme la mano. Ye Chen recordó de inmediato que, en lo más profundo de su mente, aún conservaba el Sutra Taixuan, el método supremo de cultivo inmortal, considerado el ejercicio más poderoso jamás creado. Para él, curar sus piernas no era más que cuestión de un solo pensamiento. La energía verdadera comenzó a moverse en su interior, circulando por su cuerpo como un río celestial que descendía del cielo hacia sus meridianos. En ese instante, rompió el primer nivel del reino del refinamiento de Qi, sus huesos crujieron, su médula fue purificada, y su cuerpo fue completamente renovado. Ye Chen se incorporó lentamente y apoyó los pies en la camilla. Unas simples piernas, dijo con calma, nunca fueron nada para mí. Yuan Hao y Liu Yuxi se quedaron paralizados, con los ojos abiertos de par en par, incapaces de creer lo que veían. Eso es imposible, gritó Liu Yuxi. Estabas bien todo este tiempo. Seguro te confabulaste con el médico y me mentiste para ganar mi simpatía. Antes de que pudiera terminar la frase, una bofetada resonó en toda la habitación. Ye Chen la miró con desprecio. ¿Crees que necesito tu simpatía?, dijo con frialdad. Aléjate, Liu Yuxi lo maldijo entre lágrimas, mientras Yuan Hao, lleno de rabia, se lanzó contra él con la intención de golpearlo. Pero el resultado fue humillante. Ye Chen esquivó el puñetazo sin esfuerzo alguno y, con una sonrisa burlona, preguntó: ¿eso es todo? Acto seguido, le conectó un golpe directo al abdomen. El impacto fue brutal. Yuan Hao comenzó a temblar, doblándose sobre sí mismo, sin poder respirar. Aterrorizado, gritó con todas sus fuerzas: Wang Chao, encárgate de él. La puerta se abrió de golpe. Un hombre calvo, enorme y musculoso,
entró a la habitación con una presencia opresiva. Yuan Hao habló con crueldad. Dejo todo en tus manos, dijo. Mátalo. Mientras tanto, Liu Yuxi, sosteniéndose el rostro, gritó desesperada, llévame al mejor hospital de belleza. No quiero que quede ni una cicatriz. Wang Chao se plantó frente a Ye Chen con una sonrisa siniestra. Haré que tu vida sea peor que la muerte. Pero no tuvo tiempo ni de terminar la frase. En el siguiente segundo, su cuerpo salió volando por los aires, estrellándose fuera de la habitación como un muñeco sin vida. Ye Chen permaneció de pie, sereno, como si nada hubiera ocurrido. Nadie aquí es digno de tocarme, dijo con voz firme. Cuando todo terminó, abandonó el hospital caminando tranquilamente. En esta vida, nadie volvería a intimidarlo, nadie volvería a dañar a su familia, porque él ya no era el lisiado de antes. Ahora, era el emperador inmortal Xuantian. Yuan Hao y Liu Yuxi pagarían, no de una sola vez, sino lentamente. ¿Te está gustando la historia? Si llegamos a 2500 likes y 150 comentarios, traeré la siguiente parte. Así que si la quieres dale like y comenta. Ye Chen tomó un taxi y dio una orden, lléveme al Hospital Memorial Kisaragi. Mientras el vehículo avanzaba, su mente regresó al accidente automovilístico de ese día. En aquel momento, una mujer llamada Chu Binyue había girado bruscamente el volante para evitar atropellarlo. El resultado fue devastador, su auto se estrelló contra una barricada. Gravemente herida, fue llevada de urgencia al hospital, donde finalmente perdió la vida. Todo había ocurrido por su culpa. Si no enfrentaba ese karma, ese peso se convertiría en un demonio interno imposible de erradicar. Por eso estaba allí, en el Hospital Memorial Kisaragi, dentro de la unidad de cuidados intensivos. Una pareja de mediana edad recibió la noticia que ningún padre debería escuchar. ¿Qué le pasó a nuestra hija?, preguntó la madre con la voz quebrada, aferrándose al brazo del doctor. Él suspiró con una expresión grave. Su condición es muy extraña. Las heridas del accidente no eran mortales, pero, de repente, todos sus órganos comenzaron a fallar al mismo tiempo. Los equipos indican que su vida se está apagando rápidamente. ¿Cómo puede ser eso posible?, lloró la mujer, incapaz de aceptarlo. El padre dio un paso al frente, con los ojos enrojecidos. Doctor, por favor, usted es conocido como el médico milagroso. Díganos qué debemos hacer. La familia Chu está dispuesta a pagar cualquier precio. El médico negó lentamente con la cabeza. He practicado medicina durante décadas y he salvado a muchas personas, pero esta vez, incluso yo soy impotente. En mi opinión, solo Dios podría salvarla. El padre se cubrió el rostro con una de sus manos, temblando. ¿Cómo pudo pasar algo así? La madre se llevó las manos a la cabeza. Mi hija solo tiene 20 años, lamentó entre gritos ahogados. ¿Por qué tiene que irse así? La pareja se abrazó, destrozada por la tragedia, cuando de repente, una voz resonó con calma, pero con una autoridad inexplicable. ¿Quién dijo que es difícil salvar a un mortal? Todos se giraron. Un joven acababa de entrar a la sala. Era Ye Chen. La madre de Chu Binyue lo reconoció al instante. Su rostro se llenó de rabia y dolor. Tú, gritó, eres el que corrió de repente hacia la carretera. Por tu culpa mi hija chocó contra la barricada. El padre dio un paso al frente, con los puños apretados. ¿Fuiste tú quien provocó este desastre?, rugió. Has venido aquí a buscar la muerte. Ye Chen no mostró miedo ni culpa en su expresión. Al contrario, habló con total serenidad. Tengo responsabilidad en el accidente de su hija, admitió. Y precisamente por eso estoy aquí, he venido a salvarla. El doctor frunció el ceño con evidente molestia. Esto es una locura, replicó. Fuera de aquí. Luego se inclinó hacia el señor Chu y, en voz baja, añadió con frialdad. Será mejor que empiecen a prepararse para el funeral de su hija. Eso es lo más importante ahora. Ye Chen esbozó una sonrisa. Un médico como usted, llamando muerta a una persona que aún respira, dijo con calma. Eso no es medicina, es incompetencia. Ye Chen giró la mirada hacia el padre y habló con voz firme. Su hija nació con una constitución fría. Antes de cumplir los 10 años, su cuerpo se enfriaba repentinamente y comenzaba a temblar exactamente a las 3 de la madrugada. Después de los 10 años, los síntomas parecieron desaparecer, pero en realidad solo se ocultaron. Desde entonces, el episodio ocurre una vez cada 5 días. El silencio cayó como una losa. La madre abrió los ojos con incredulidad. ¿Cómo sabes eso?, preguntó con la voz temblorosa. Ese secreto, solo nuestra familia lo conoce. Ye Chen no respondió de inmediato. Se volvió hacia el padre. No necesito explicar el origen de mi conocimiento, dijo. Solo quiero saber una cosa. ¿Está dispuesto a dejarme salvar a su hija? El señor Chu lo miró fijamente durante unos segundos. Luego, con manos temblorosas, las apoyó sobre los hombros de Ye Chen. Estoy de acuerdo,
dijo con voz ronca. A partir de ahora, todo está en tus manos. Ye Chen asintió. Entonces, con su permiso, se inclinó levemente y añadió, no me gusta tener gente alrededor cuando trato enfermedades de este tipo. Por favor, quédense afuera. Dentro de la habitación de cuidados intensivos, Ye Chen observó a la joven inconsciente. Era de una belleza extraordinaria. Sería una pena que murieras así, murmuró, con total naturalidad. Retiró la parte superior de su ropa. Estoy aquí para salvarte, dijo con serenidad. No me culpes por esto. Al liberar su energía verdadera y extenderla por el cuerpo de la joven, Ye Chen frunció el ceño. Así que no era un cuerpo frío, la verdad se reveló ante él. Chu Bingyue había sido envenenada con un veneno frío extremadamente siniestro, uno que se fortalecía cuanto más débil se volvía el huésped. Por eso los síntomas aparecían durante la infancia. Una energía oscura comenzó a escapar del cuerpo de la joven. Ye Chen levantó la mano, con un solo movimiento, extrajo aquella cosa invisible. En su palma apareció una figura difusa, retorcida, emitiendo un aura maligna. Este tipo de técnica, murmuró, solo puede usarse en etapas avanzadas del refinamiento de Qi. Eso significaba una sola cosa. La persona que había atacado a la familia Chu no era alguien común. Sin dudarlo, desintegró el veneno frío hasta hacerlo desaparecer por completo. Pero el frío residual permanecía en su cuerpo. Por ahora, solo podía hacer una cosa, mantenerla con vida. El resto, lo resolvería más tarde. Extendió 2 dedos y los colocó suavemente frente a los labios de la joven. En el siguiente instante, su energía verdadera fluyó como un hilo invisible hacia su cuerpo. Lo que estaba usando no era una técnica común, sino una habilidad suprema del mundo del cultivo inmortal. El Qi verdadero del Taixuan, una fuerza derivada de uno de los Dao originales del universo. Aquel rayo de energía era suficiente para sostener la vida de cualquier mortal al borde de la muerte. Al recibirla, Chu Bingyue frunció el ceño y murmuró con debilidad. Hace mucho calor. Ye Chen retiró lentamente los dedos y dio un paso atrás. En su interior, reflexionó con calma, mi cuerpo aún es demasiado débil, usé más energía de la que esperaba. En ese mismo momento, los párpados de la joven temblaron. Chu Bingyue abrió los ojos. Confundida, miró a su alrededor y finalmente fijó la vista en Ye Chen. ¿Quién eres tú?, preguntó casi gritando. ¿Qué me hiciste? Ye Chen respondió con serenidad, no lo malinterpretes. Estoy aquí únicamente para salvarte. ¿Salvarme?, lo cuestionó ella. ¿Por qué alguien que quiere salvarme me quitaría la ropa? Antes de que él pudiera responder, la puerta se abrió de golpe, y sus padres entraron corriendo. Su madre la abrazó con fuerza, rompiendo a llorar. Pensé que te perdería para siempre. Detrás de ellos, el doctor avanzó apresuradamente y tomó el pulso de la joven. Sus ojos se abrieron de par en par. Esto es increíble, murmuró, sus órganos, todos, han vuelto a la normalidad. Su vida está completamente estabilizada. Se giró hacia Ye Chen con una expresión de absoluto asombro. Señor, usted es un verdadero médico milagroso, exclamó. Incluso el rey del inframundo tendría que preocuparse al verlo. Sin dudarlo, cayó de rodillas. Antes lo ofendí, le ruego que me perdone. Ye Chen frunció ligeramente el ceño. Levántese, dijo, sus habilidades son limitadas. Y su incredulidad es normal. El doctor se puso de pie, pero sus ojos ardían de emoción. Sus técnicas médicas son dignas de un dios, dijo con respeto, si no le molesta. Quisiera reconocerlo como mi maestro y aprender de usted. Ye Chen guardó silencio por un momento. En su mente, evaluó la situación. La energía verdadera de este mundo era demasiado delgada. Refinarla directamente sería lento e ineficiente. En cambio, refinar primero medicinas internas permitiría fortalecer el cuerpo y sentar una base más sólida. Finalmente, negó con la cabeza. No necesito discípulos, dijo con calma, pero te daré una lista de ingredientes. Si puedes ayudarme a encontrarlos, no me molestaría enseñarte algunos trucos. Los ojos del doctor brillaron como si hubiera recibido un tesoro celestial. Gracias. Muchas gracias, dijo con profunda gratitud. Haré todo lo posible por encontrar cada uno de estos ingredientes. No importa que no me entregue todo su conocimiento, con solo aprender una pequeña parte de usted, maestro, ya es más que suficiente. Mientras tanto, Chu Bingyue, aún recostada en la cama, miró a sus padres con confusión. ¿Qué está pasando?, preguntó. ¿Quién es esta persona? Su padre respiró hondo y le contó todo lo ocurrido desde el principio. El accidente, la condición inexplicable, la desesperación, y como Ye Chen había aparecido cuando ya no quedaba esperanza. Al escuchar la historia,
Los ojos de Chu Binyue se llenaron de asombro. Sin perder tiempo, se levantó de la cama. Ignorando la debilidad en su cuerpo, se inclinó profundamente frente a Ye Chen. Gracias, dijo con sinceridad, gracias por salvar mi vida. Ye Chen dio un paso adelante y la sostuvo suavemente de las manos. No fue más que una pequeñez, respondió con calma, ahora todo está en orden. El señor Chu se adelantó, con expresión solemne, una gracia tan grande no puede olvidarse, díganos cómo podemos pagarle. Mi familia jamás será ingrata. Ye Chen negó con la cabeza, no me deben nada, contestó. Aún así, el padre insistió, si en el futuro necesita ayuda, haré todo lo que esté en mis manos. Ye Chen asintió levemente y luego miró a Chu Binyue. A partir de ahora, cuida bien tu alimentación, le aconsejó. Abrígate siempre, evita los alimentos fríos y no permitas que tu cuerpo se enfríe. Ella sonrió con dulzura. Lo recordaré, respondió con firmeza. Con eso, Ye Chen se dio la vuelta y abandonó el hospital. Mientras caminaba por la calle, su teléfono vibró, y él respondió la llamada. ¿Por qué tardaste tanto en contestar?, preguntó una voz familiar. ¿Cómo estás? ¿Ya viste a tu novia? Ye Chen guardó silencio un instante antes de responder. Papá, sí la vi, pero terminamos. Al otro lado de la línea hubo una breve pausa. Si no funcionó, no tiene sentido forzarlo, dijo su padre con serenidad. Arréglate lo antes posible y no te derrumbes por eso. Aprovecha este tiempo para visitar a tu tío Den y a tu tía Wang. Ellos siempre te cuidaron cuando eras joven. Ye Chen respondió con voz tranquila, no te preocupes, iré. La llamada terminó. En su vida anterior, había sido terco, había insistido en estar con Liu Yuxi, y esa decisión había desencadenado una catástrofe que destruyó a su familia. Esta vez sería diferente. Después de 3000 años, por fin podía volver a escuchar la voz de su padre. En su vida anterior, solía pensar que su padre era molesto, pero ahora, cada palabra que había escuchado en esa llamada estaba llena de calidez y preocupación sincera. Eso le apretó el corazón. Además, su tía siempre había sido bondadosa con él, y tras 3000 años, por fin tenía la oportunidad de devolverle esa amabilidad. Con ese pensamiento, compró varios regalos y se dirigió a su casa. Cuando estaba a punto de tocar el timbre, escuchó voces alteradas. Estoy aquí, decía un hombre con un tono agresivo. Recuerdo bien que la señora de esta casa tiene dinero. Hoy deben pagar más intereses, de lo contrario, el hermano Yu sería duro con nosotros. Ye Chen frunció el ceño, se acercó con paso firme y preguntó con voz fría, ¿están buscando problemas con mi tía Wang? El hombre que parecía ser el líder lo miró de arriba abajo con desprecio. ¿Y tú quién eres? Bufó, conoces a Wang Suehuan, si quieres dar la cara por ella, más te vale estar preparado. Nos debe 5 millones, si no paga hoy, no solo su familia sufrirá, tú también. No pudo terminar la frase. Ye Chen le conectó una patada directa, el hombre salió volando varios metros y cayó de lleno dentro de un bote de basura, sus compañeros quedaron paralizados. Ye Chen los miró con frialdad, lárguense ahora, dijo, hoy les perdono la vida. Los hombres huyeron de inmediato, arrastrando a su líder como pudieron. Ye Chen respiró hondo y tocó el timbre, la puerta se abrió, y su tía se quedó congelada al verlo. Ye Chen, preguntó incrédula, ¿qué haces en la ciudad de Jiangnan? Ye Chen sonrió con suavidad, estoy aquí para unas pasantías, así que vine a verte a ti y al tío, para pasar tiempo con ustedes. Ella lo miró, y enseguida su rostro se iluminó. Justo a tiempo, dijo con alegría, voy a cocinar algunos de tus platos favoritos. Entonces alzó la voz hacia el interior de la casa, viejo Den, llamó, ven a ver quién vino. Un hombre mayor se levantó de su asiento al ver a Ye Chen, y luego sonrió ampliamente, muchacho, dijo, han pasado muchos años desde la última vez que te vi. Le indicó que se sentara y le sirvió una taza de té caliente. Cuéntame, preguntó con interés. ¿Cómo está tu padre? Ye Chen sostuvo la taza entre sus manos, y explicó con sencillez que actualmente trabajaba en una fábrica de zapatos. Su tío Den suspiró al escucharlo, después de tantos años. Sigue en una fábrica, dijo con cierta tristeza. Ye Chen, tu familia no tiene muchos recursos, debes esforzarte trabajando duro para ganar más dinero y aliviar la carga de tu padre. Estaba a punto de continuar, pero en ese momento, Ye Chen se llevó la taza de té a sus labios y comenzó a sorberla. Ese gesto hizo que su tío denegara con la cabeza para sí mismo, pensando que él era un muchacho joven, que no escuchaba a los mayores y que, de seguir así, no lograría nada importante en la vida. Justo en ese momento, una chica entró a la sala. Papá, dijo con naturalidad, ¿quién es él? Den sonrió y explicó,
es el hijo de tu tío Ye, nuestro antiguo vecino. Vino a trabajar a la ciudad. La joven mordió una manzana con un aire despreocupado. No lo recuerdo, dijo sin darle mucha importancia. En su mente, ya había sacado una conclusión: un desconocido que aparece de repente, seguro viene a pedir ayuda. No le dio más vueltas. Cuando la comida estuvo lista, todos pasaron al comedor. El tío Dem bromeó: a ver si la cocina de tu tía no se ha deteriorado con los años. Ye-Chen probó un bocado y sonrió de inmediato. Después de tantos años, sigue siendo deliciosa, respondió, pero en su corazón, la emoción era mucho más profunda. Para ellos habían pasado solo unos años. Para él, habían pasado 3000 desde la última vez que probó un plato hecho por sus manos. La joven sentada a su lado, lo observaba de reojo mientras comía. Con esa boca tan dulce, pensó, seguro más tarde le pedirá algo a mis padres. En ese momento, su madre le sirvió más comida y preguntó con curiosidad: Ye-Chen, dime, ¿tienes novia? Él se puso un poco nervioso y respondió: no, no tengo. Ella se iluminó de inmediato. Eso es maravilloso, exclamó, quizá no lo sepas, pero nuestras familias ya habían hablado de esto hace tiempo. Ustedes dos estaban comprometidos desde pequeños. Que, la chica, Ling Xiu, escupió la comida al instante, tosiendo. Mamá, ¿hablas en serio?, dijo alarmada. Deja de bromear. En su mente, el caos estalló. ¿Comprometidos? ¿En serio? Ella había pensado que Ye-Chen venía a pedir ayuda económica, pero jamás imaginó que vendría por ella. Miró a Ye-Chen con incredulidad. ¿Cómo es posible que, en tiempos actuales, todavía existan acuerdos tan anticuados? El ambiente en la mesa quedó en un silencio extraño. Mientras tanto, Ye-Chen bajó la mirada con calma y habló con total naturalidad. Mi padre nunca me mencionó algo así. Su tía sonrió, sin darle demasiada importancia. Pensaba comentarlo cuando Ling Xiu terminara sus estudios. No esperaba que vinieras a la ciudad tan pronto. Ling Xiu, visiblemente molesta, golpeó ligeramente la mesa. Hoy en día el amor es libre, dijo con firmeza. Un hombre de verdad debería trabajar duro y salir adelante por sí mismo. No venir a buscar esposa apoyándose en acuerdos antiguos o en la riqueza de otros. Luego miró directamente a Ye-Chen. Dime, ¿todavía te consideras un hombre? El ambiente se volvió tenso. ¿Por qué eres tan grosera con nuestro invitado?, la reprendió su madre. Pero Ling Xiu no se detuvo. ¿Cómo podrías proteger a alguien como él?, dijo con frialdad. Se levantó de la mesa y se fue sin mirar atrás. Su padre suspiró y se volvió hacia Ye-Chen. Ven conmigo, ya a solas. Den habló con sinceridad. Lo que dijo mi hija no está del todo mal. Aunque una familia sea pobre, una persona no puede ser pobre de ambición. Debes pensar en cómo trabajar duro, ganar dinero y mejorar la vida de tu familia, en lugar de depender de acuerdos del pasado para casarte. Sacó una tarjeta y se la extendió. Aquí hay 100.000 yuanes, dijo. Tu padre y yo tuvimos una buena relación. Considéralo un apoyo. En cuanto al matrimonio, olvídalo. Ye-Chen frunció ligeramente el ceño y negó con la cabeza. Tío, lo estás malentendiendo, respondió con calma. Si mi tía no lo hubiera mencionado, yo ni siquiera habría sabido de ese compromiso infantil. No vine por eso, ni mucho menos lo tomo en serio. Acabo de llegar a la ciudad. Tengo muchas cosas que hacer, así que me iré primero. Antes de que saliera, Den lo detuvo con la mirada. Es bueno que sepas lo que haces, dijo. Trabaja duro, gana dinero y mejora la situación de tu familia. Tú y mi hija, tal vez nunca tuvieron una oportunidad real. Ye-Chen asintió con educación, y se despidió de su tía con una sonrisa tranquila. Volveré a visitarte cuando pueda, dijo. Si tienes alguna dificultad, llámame. Le entregó una tarjeta. Ella la tomó con cuidado y asintió. Eres un buen chico, dijo con sinceridad. Mientras lo veía alejarse, pensó para sí misma que quizá por eso siempre le había tenido cariño, y tal vez, sin decirlo, él ya había notado sus preocupaciones. Incluso esa deuda que la tenía inquieta. A varias calles de distancia, un auto negro se detuvo bruscamente. De él bajó un hombre robusto, con el rostro endurecido por los años en el bajo mundo. Miró a los hombres que estaban frente a él con desprecio. ¿Ni siquiera pudieron cobrar una deuda?, rugió. ¿Para qué necesito perros inútiles como ustedes? Uno de los hombres, aún adolorido, se apresuró a explicar. Hermano Yu, no es que seamos inútiles. Es que ese chico, con un solo movimiento nos dejó fuera de combate. Yu soltó una risa fría. ¿Un chico?, escupió. ¿Dónde está ese tonto que se atrevió a meterse en mis negocios? En ese instante, una voz serena sonó a su espalda. ¿Me estabas buscando? Yu se giró de golpe. Ye-Chen estaba allí, de pie, con una expresión tranquila. Hermano Yu, dijo uno de los secuaces con urgencia. Es él. Yu dio un paso al frente, apretando el puño.
Después de tantos años, dijo con voz sombría, eres el primero que se atreve a plantarse frente a mí, hoy serás un ejemplo, para que todos aprendan. Sin más palabras, lanzó un puñetazo directo al estómago de Ye Chen. El golpe fue sólido, pero Ye Chen no se movió ni un centímetro. Los secuaces estallaron en risas. Jajaja. Seguro quedó aturdido. En términos de velocidad y fuerza, nuestro hermano es casi un boxeador de peso pesado. Es probable que ese chico la pase mal. Ye Chen levantó la cabeza, y una leve sonrisa apareció en su rostro. En el siguiente instante, su figura desapareció. Cuando Yu reaccionó, Ye Chen ya estaba a su espalda. Dos dedos se extendieron con precisión quirúrgica y tocaron un punto exacto bajo su axila. Un dolor insoportable recorrió el cuerpo de Yu, y su brazo izquierdo quedó deshabilitado. Ye Chen se movió de un lado a otro a una velocidad aterradora, como una sombra. Estaba a punto de lanzar otro ataque. Yu sintió el verdadero miedo por primera vez en su vida. Un maestro, un monstruo así, y tan joven, pensó que ese día no saldría con vida. Pero entonces, Ye Chen se detuvo, no lo mató, lo miró desde arriba con indiferencia. Hoy no te quitaré la vida, dijo con calma. Puedes hablar. Gracias, señor artista marcial, dijo Yu con voz temblorosa. Gracias, por no matarme. Luego se apresuró a añadir, en cuanto al dinero que su tía nos debía, no hace falta devolverlo, ni el capital ni los intereses. Tómelo como una disculpa. Ye Chen negó lentamente con la cabeza. Devolver lo que se pide prestado es un principio, respondió. Solo dime una cosa. Porque mi tía necesitaba ese dinero, Yu no se atrevió a mentir. Dijo que su empresa estaba endeudada, explicó. Necesitaba cubrir eso. Ye Chen asintió, pero en su interior, su mente ya estaba en otra parte. La energía verdadera de la Tierra era extremadamente escasa. En un entorno así, era poco probable que los artistas marciales aparecieran de forma natural. Me llamaste artista marcial hace un momento, dijo Ye Chen. Técnicamente no soy uno, pero me interesa el tema. Cuéntame todo lo que sepas. Yu, agradecido por seguir con vida, no ocultó nada. Le explicó con detalle todo lo relacionado con el mundo marcial moderno. A unos metros de distancia, Ling Xiu salió a tirar la basura. Al ver la escena, frunció el ceño. Así que, hasta con pandilleros se junta, pensó. Quiere ser un mantenido y encima se mete en problemas. Algún día terminará en la cárcel. Sacudió la cabeza con desaprobación y regresó a casa. Cuando Yu terminó de explicar todo lo que sabía, Ye Chen asintió levemente. Eso es todo. Se dio la vuelta y se marchó. Cuando ya no estaba a la vista, uno de los secuaces no pudo evitar preguntar, hermano Yu, incluso si ese chico es tan bueno peleando, ¿por qué te contuviste? ¿Por qué no llamamos a más gente y lo eliminamos? Yu le lanzó una mirada helada, porque si no me equivoco, dijo lentamente, ese chico es del mismo tipo que el señor Lei. Todos se quedaron helados. Él, el líder del mundo subterráneo de Jiangnan, preguntó uno, horrorizado. ¿Ese chico está al mismo nivel de ese maestro? Yu entrecerró los ojos. No lo sé, respondió. Pero mi instinto nunca se equivoca, y alguien así no es alguien a quien podamos provocar. De camino a casa, Ye Chen repasó la información en su mente. Según Yu, los artistas marciales de este mundo se dividían en varios niveles: energía de luz, energía oscura, energía de transformación y maestría. Ye Chen hizo una rápida comparación. El cuarto nivel del refinamiento de Qi, murmuró, sería equivalente a un artista marcial de energía de luz, y eso era solo el comienzo. En el camino del cultivo, existían 9 grandes reinos: refinamiento de Qi, establecimiento de cimientos, núcleo dorado, alma naciente, transformación divina, consolidación, Mahayana y tribulación. Aunque en su vida anterior había alcanzado el reino Mahayana, ahora debía comenzar desde cero. Sin embargo, con 3000 años de experiencia en cultivo y el apoyo del Sutra Taixuan, cultivar nuevamente no era difícil. En apenas media hora, ya había alcanzado el cuarto nivel del refinamiento de Qi. Por ahora, el progreso sería lento, pero cuando el Dr. Pingxi encontrara las hierbas necesarias y pudiera refinar píldoras espirituales, su velocidad de cultivo aumentaría drásticamente. Al amanecer, su teléfono sonó. Era Chu Binyue. ¿Estás bien, señor Ye?, preguntó. Luego añadió, es nuevo en la ciudad, no debe ser fácil alquilar un apartamento tan rápido. Coincidentemente, tenemos una casa vacía. Si no le molesta, puede establecerse allí. Ye Chen se sorprendió ligeramente, pero respondió con sinceridad, te lo agradezco mucho. Precisamente iba a buscarte hoy para eliminar por completo la energía fría restante de tu cuerpo. Envíame tu dirección. Después de un rato, Ye Chen llegó al lugar. Chu Binyue lo recibió con una sonrisa y le mostró el lugar. ¿Le parece bien?, preguntó.
No tengo requisitos especiales, respondió Ye Chen con calma. Ella dudó un instante antes de preguntar, entonces, ¿cuándo podrá el señor Ye ayudarme a eliminar el frío de mi cuerpo? Ahora mismo, dijo Ye Chen, pero necesitaré que te quites la ropa. Chu Bingyue se quedó inmóvil por un segundo. Ahora, ¿y tengo que quitármela toda? Preguntó, algo nerviosa. Justo en ese momento, una chica pasó corriendo por la calle. Al escuchar parte de la conversación, se detuvo alarmada. ¿Qué está pasando? La gente rica ahora hace estas cosas incluso fuera de casa. Ye Chen se sonrojó profundamente, la tomó de los hombros y la arrastró hacia el interior. Estás bromeando como ayer, susurró, entra rápido, parece que alguien nos está mirando. Ya dentro, comenzó el tratamiento. Durante todo el proceso, Chu Bingyue lo observó con atención. No había malicia en sus ojos, no había intenciones inapropiadas en sus movimientos. Sus manos eran cálidas, reconfortantes. Cuando terminó, Ye Chen retiró su energía y habló con calma. La energía fría restante ya fue eliminada. Puedes volver a tu vida normal. Chu Bingyue se sintió notablemente más ligera. Gracias. De verdad, dijo con una sonrisa sincera. Luego añadió, mañana por la noche, mi padre celebrará una cena en el Palacio de la Luna. Quisiera que asistieras. Ye Chen tomó la carta de invitación y asintió. Al caer la noche, observó los alrededores con calma. Este lugar no está nada mal, pensó. La energía espiritual es abundante, especialmente en la cima. Si lograba construir una formación espiritual alrededor de la villa, las condiciones para cultivar serían casi perfectas. Mientras estaba absorto en sus pensamientos, una luz encendida en una villa cercana llamó su atención, entrecerró los ojos, y su visión atravesó la distancia con facilidad. Allí dentro, una joven era sostenida por varios hombres. Uno de ellos incluso estaba grabando. Ye Chen frunció el ceño, reconocía a esa chica, la había visto antes, y claramente, algo no estaba bien. Dentro de la habitación, un hombre de mediana edad acarició el rostro de la joven con un gesto burlón. Nin Yuyi, dijo con voz desagradable, de verdad eres demasiado insensible, no quería usar la fuerza, pero tú misma me obligaste, he estado con actrices mucho más famosas que tú, continuó, y aún así te haces la inocente. Uno de los hombres a su lado rió, director Feng, dijo, nos dejarás divertirnos cuando termines. Otro añadió con una sonrisa lasciva, sí, o también podremos participar. El llamado director Feng soltó una carcajada. Claro, respondió, después de todo, para eso están aquí. Luego miró al camarógrafo, prepara la cámara, quiero grabar todo, a ver si después se atreve a desobedecerme otra vez. Uno de los hombres fue a cerrar las cortinas, pero entonces, se quedó paralizado. Al otro lado del ventanal, alguien estaba de pie, observándolos. Aterrorizado, corrió hacia el director Feng. Hay alguien afuera, susurró. Nos estaba mirando desde la villa de enfrente. El director Feng maldijo entre dientes. Tráiganlo aquí, ordenó con frialdad. Díganle que le pagaremos para que se calle, y si no coopera, mátenlo. Les daré $1.000.000 a todos después de que esto termine. El hombre asintió de inmediato. Entendido. Pero justo cuando se giró, el enorme ventanal estalló en 1000 pedazos, y una figura cayó dentro de la habitación como una sombra descendida del cielo. Ye Chen, su mirada era fría como el hielo. Drogó a una mujer, dijo con voz grave, amenazarla, grabar, y luego querer silenciar testigos. Avanzó un paso. Eso no solo es despreciable, levantó la vista y los miró a todos. Es un crimen que merece la muerte. ¿Creen que no podía oírlos? Continuó Ye Chen, ¿o acaso piensan que el karma no actuará? Los hombres se miraron entre sí, confundidos. ¿Cómo llegó hasta aquí? Susurró uno de ellos. El director Feng, aunque con el rostro pálido, forzó una risa. No tengan miedo, dijo. Solo está fanfarroneando. Lo que va a pasar hoy no saldrá de esta habitación. Luego su expresión se volvió cruel. Mátenlo. Uno de los guardias avanzó con una mueca de desprecio. Te lo buscaste tú mismo por meterte en asuntos que no te incumben. Los tres cargaron al mismo tiempo. Ye Chen no se movió. Con un simple movimiento, pateó un fragmento de cristal del suelo. Si quieren morir, dijo con frialdad, yo los ayudaré. El cristal salió disparado como una bala. En un instante, los tres hombres cayeron al suelo, sin vida. El director Feng retrocedió, tropezó y cayó al suelo, completamente aterrado. Ye Chen caminó lentamente hacia él. Así que tú eres el cerebro detrás de todo esto, dijo con voz tranquila. Feng comenzó a suplicar, por favor, no me mates, tengo conexiones, si me matas, te meterás en problemas enormes. Te daré todo lo que quieras, solo no me hagas daño. La respuesta fue simple. Ye Chen levantó el pie y lo dejó caer. Todo terminó. Al observar la habitación, Ye Chen frunció el ceño.
esto será un problema, murmuró. No puedo dejar los cuerpos aquí. En ese momento, Nin Yuji comenzó a despertar. Al verlo, abrió los ojos con pánico. ¿Quién eres tú?, gritó. ¿Por qué estás en mi habitación? Las lágrimas brotaron de sus ojos, mezcladas con rabia. ¿Me seguiste cuando estaba borracha?, lo acusó. Si intentas arruinar mi reputación, llamaré a la policía. Ye-Chen suspiró. Con un leve movimiento, la volvió a dormir. Esto será aún más complicado cuando despierte, pensó. Tendré que terminar lo que empecé. Sacó su teléfono y marcó un número. Wang Yu, dijo. Tengo un problema. Necesito tu ayuda. No dio más explicaciones. Poco después, Wang Yu llegó con sus hombres, se encargaron de todo con rapidez y silencio. Ya está hecho, dijo Wang Yu al finalizar. No quedará rastro. Ye-Chen asintió. Buen trabajo. Wang Yu no preguntó nada más y se retiró con los suyos. Un rato después, Nin Yuji volvió a abrir los ojos. Se llevó una mano a la cabeza, mareada. Me duele mucho, murmuró. ¿Qué pasó? Ye-Chen la miró con calma. Fuiste drogado, le explicó. Yo te salvé. El dolor de cabeza es solo un efecto secundario. Pronto desaparecerá. Ella lo miró fijamente y lo señaló con el dedo. Aún temblando. ¿Es verdad?, preguntó. ¿De verdad me salvaste? Luego negó con la cabeza, confundida. ¿Eras tú quien quería hacerme daño? Ye-Chen no mostró molestia alguna. Piensa lo que quieras, dijo con indiferencia. No importa, eres libre de hacer lo que desees. Nin Yuji se llevó la mano a la cabeza. El dolor seguía ahí, punzante. De verdad lo malinterpreté. Si fuera una mala persona, ¿por qué estaría tan tranquilo? De pronto, frunció el ceño. ¿Dónde está el director Feng?, murmuró. Recordaba con claridad lo insistente que había sido, lo ansioso que estaba por acompañarla a casa. Cuanto más pensaba en ello, más clara se volvía la respuesta. ¿Fue él quien me drogó?, se preguntó. Su mirada cayó entonces sobre la cámara. El corazón le dio un vuelco. Con manos temblorosas, revisó el contenido. Lo que vio la dejó sin aliento. Allí estaba todo, la verdad completa. El director Feng, los otros hombres, la grabación preparada para humillarla. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Desgraciado, susurró. Al final del video, vio cómo Ye-Chen había acabado con todos ellos, y se cubrió la boca con la mano, aterrada. ¿Esto es algo que una persona normal puede hacer?, se preguntó. Afuera, la lluvia caía con fuerza, el cielo rugía. En su habitación, Ye-Chen se sentó con las piernas cruzadas y comenzó a meditar. La energía espiritual era crucial para él, pero le tomaría al menos 10 días consolidar su reino. Cuando refinara las píldoras espirituales y las combinara con una formación adecuada, podría limpiar su cuerpo rápidamente y avanzar al siguiente nivel. En su ascenso anterior, había fallado durante la tribulación celestial por 2 razones: sus demonios internos y una base inestable por avanzar demasiado rápido. En esta vida, construiría una base perfecta, sin prisas, sin errores. De pronto, alguien llamó a la puerta. Ye-Chen abrió. Era Nin Yuji. La lluvia la había empapado un poco y sus ojos aún estaban rojos. ¿Qué sucede?, preguntó con calma. ¿Necesitas algo? Ella alzó la mirada. Estoy asustada, confesó entre lágrimas. La tormenta. Lo que pasó hoy. No puedo dormir sola. Ye-Chen sonrió levemente y preguntó en tono relajado. ¿No tienes miedo de que te siga o de que te acose? Nin Yuji se sonrojó al instante. Ya vi el video, respondió en voz baja. Además, mañana tengo que regresar al trabajo al amanecer para continuar con la filmación. No te molestaré por mucho tiempo. Ye-Chen se hizo a un lado. Entonces entra. Ella suspiró aliviada. Gracias. De verdad. Eres una buena persona. Después de cambiarse, observó la habitación con curiosidad. Es la primera vez que visito la villa número 1 de este lugar, comentó. Sé que aquí la familia Chu recibe a sus invitados más importantes. No esperaba que la compraras. Ye-Chen negó con calma. No la compré. Fue un obsequio de la familia Chu. Ambos se recostaron en la cama, manteniendo cierta distancia. Dormiré aquí, dijo Ye-Chen. Trata de no hacer ruido. Está bien, respondió ella. No haré ruido. Al verlo cerrar los ojos, Nin Yuji se quedó observándolo. Es extraño. Estar cerca de él me hace sentir tranquila, pensó. Giró un poco la cabeza. Lo siento por lo de hoy, dijo en voz baja. Me equivoqué contigo. No pasa nada, respondió Ye-Chen con los ojos cerrados. Duerme. Ella dudó un momento y luego preguntó. Oye, ¿eres un asesino? Ye-Chen no respondió. Tus movimientos parecían muy entrenados, continuó ella. ¿Y cómo llegaste de una villa a otra tan rápido? Están bastante lejos. Fue impresionante. El silencio invadió la habitación. Ye-Chen simplemente respiraba con calma. Ella frunció los labios. Los asesinos suelen ser muy descuidados, murmuró. ¿Ya te dormiste? No obtuvo respuesta. Tras unos segundos, añadió con furia.
que no tengo ningún encanto para ti. La habitación quedó en silencio. A la mañana siguiente, Ye Chen abrió los ojos. La cama a su lado estaba vacía. Se fue tan temprano, murmuró. Parece que ser una estrella no es nada fácil. Se levantó y comenzó a arreglarse. También debería empezar a trabajar, pensó. Después de todo, en la sociedad mortal aún se necesita un estatus. Cuando salió de la habitación, se detuvo. El desayuno ya estaba preparado, y sobre la mesa había una nota. Ye Chen la tomó entre los dedos, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. En la nota, Nin Yuji le daba las gracias por ser un vecino tan amable. Decía que le devolvería el favor en el futuro y, además, había dejado su número privado, aclarando que podía llamarla en cualquier momento. Ye Chen guardó el papel y, después de desayunar, salió rumbo a la empresa de alimentos Karan. Al llegar al departamento de planificación, una joven lo recibió y le explicó brevemente: a partir de hoy realizarás tus prácticas aquí. Ye Chen asintió con educación, pero antes de que pudiera recorrer el lugar, escuchó varias voces femeninas no muy lejos de él. ¿Ese es el nuevo?, susurró una. ¿Es el novio de Liu Yuxi? ¿En serio?, preguntó otra. Parece una persona decente. Jamás habría imaginado que tuviera tendencias violentas. Claro que las tiene, intervino una tercera. ¿No viste a Yuxi esta mañana? Tenía vendajes en la cara. Dicen que él la quemó con un cigarrillo. Es increíble. Continuaron. Una chica tan buena terminó con un novio así. Al escuchar esto, su amiga la reprendió. Te dije que rompieras con él. Es solo un trabajador de un pequeño pueblo rural. Y ahora incluso te golpea. No es digno de ti. El joven maestro Yuan, que te trajo en el Porsche la última vez, sí es confiable. Su padre ostenta un alto cargo en la oficina de educación y él es bastante inteligente. No como ese hombre basura. Liu Yuxi habló con un tono calmado. He Ping, no sigamos hablando de esto. Él y yo solo somos amigos normales. Pero He Ping no pensaba detenerse. No puedo creer que todavía tenga el descaro de venir a trabajar aquí, dijo con desprecio. Después de lo que te hizo, alguien debería darle una lección. Se levantó de su asiento y caminó directamente hacia Ye Chen. Ye Chen lo llamó por su nombre, sin ningún respeto. De verdad no entiendo cómo mi amiga pudo estar con un hombre tan despreciable como tú. Deberías estar agradecido con ella. Lo miró de arriba a abajo. No eres digno de ella. Continuó. ¿Por qué la golpeaste? ¿Crees que nadie se da cuenta? Si no fuera por el vendaje en su cara, hoy no estaríamos hablando de esto. Su voz se volvió cada vez más agresiva. Mírate en un espejo, continuó. ¿De verdad crees que eres lo suficientemente bueno para ella? Ye Chen la miró con frialdad. Ustedes son un grupo de tontos sin cerebro, dijo con calma. Ni siquiera se dan cuenta de que están siendo utilizados por esa perra. En su interior, lo entendía con claridad, antes incluso de que él llegara a la empresa. Liu Yuxi ya había construido cuidadosamente su papel de víctima, y lo había hecho muy bien. En ese momento, ella alzó la cabeza y las lágrimas comenzaron a caer. Yo nunca dije nada, sollozó. Aunque me golpeara, aunque usara mi dinero, yo podía soportarlo. Sus palabras eran suaves, calculadas. Conseguir un lugar de prácticas es muy difícil, continuó entre lágrimas. Solo quería que él se esforzara, pero no esperaba que viniera aquí a insultar a mi amiga en su primer día. Levantó la vista, con los ojos enrojecidos. ¿De verdad crees que soy una mala mujer?, preguntó. Eres demasiado descarado. La atmósfera en la oficina se volvió pesada. En ese instante, una voz autoritaria resonó en el área. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó. ¿Por qué todos están reunidos sin trabajar? Ya terminaron sus tareas. Un hombre de mediana edad acababa de entrar. Era Chen Kun, el gerente del departamento de planificación. Al ver a Liu Yuxi llorando, frunció el ceño y se acercó. ¿Qué ocurrió?, preguntó. ¿Y qué te pasó en la cara? Liu Yuxi se secó las lágrimas apresuradamente. No es nada. Estoy bien, dijo, fingiendo fortaleza, pero su expresión solo hizo que pareciera aún más indefensa. He Ping dio un paso al frente de inmediato. Gerente Chen, dijo con indignación. Yo escuché todo. Ese hombre, Ye Chen, la golpeó, la maltrató y ahora todavía tiene el descaro de venir a trabajar aquí. Chen Kun observaba la escena en silencio, pero en su mente ya había tomado una decisión. Si le hacía las cosas difíciles a Ye Chen, si lo humillaba lo suficiente, Liu Yuxi terminaría rompiendo con él y aceptaría al joven maestro Yuan, y eso le traería enormes beneficios. Ayudar a Yuan significaba conseguir contratos, favores y respaldo. Cuando Yuxi consolidara su relación con él, todo el departamento de planificación prosperaría bajo su dirección. Para Chen Kun, el camino era claro. Tenía que deshacerse de Ye Chen, por el bien del departamento, y por el suyo propio. Levantó la mirada y habló con tono condescendiente. Ya sé lo que ocurrió entre tú y Liu Yuxi.
dijo, la verdad. No esperaba que una chica tan capaz como ella se enamorara de alguien como tú. Ye Chen lo miró fijamente. ¿Capaz?, replicó con calma, se refiere a su capacidad para apoyarse en otros y hacer negocios a costa de ellos. Antes de que Chen Kun pudiera responder, Liu Yuxi intervino de inmediato, fingiendo indignación. ¿Cómo te atreves a hablarle así al gerente?, dijo. ¿Dónde están tus modales? He Ping se apresuró a apoyarla. ¿Crees que todavía estás en la escuela?, añadió. Aquí no puedes ser tan irrespetuoso. Otra persona se sumó con burla. A alguien así habría que darle una lección. Chen Kun levantó la mano. Silencio. Todos se callaron de inmediato. No discutiré los asuntos privados entre tú y Liu Yuxi, dijo mirando a Ye Chen, pero desde hoy, eres pasante del departamento de planificación. Y aquí, yo tengo mis propios estándares. Hizo una pausa. Liu Yuxi logró un desempeño excepcional en menos de un mes desde que se unió al departamento. Continuó. Por eso digo que es capaz. Su mirada se volvió severa. Para ser justos, esos estándares se aplican a todos los empleados. Así que no me culpes si no los alcanzas. Y tienes que irte. Ye Chen cruzó los brazos con tranquilidad. No me quedaré atrás, respondió. Después de todo, soy su novio. Por dentro, lo tenía claro. Ella estaba usando todos estos trucos para no romper con él. Quería mantenerlo como escudo mientras se aseguraba a Yuan. Sin dañar su reputación, sus ojos se volvieron fríos. No permitiré que se salga con la suya. Liu Yuxi, furiosa, lo señaló sin disimulo. Eres un tonto, le gritó. ¿Haces todo esto solo para molestarme? Lo miró con desprecio. Quiero ver cómo completas esta tarea, añadió. Siendo un trabajador de segunda generación de un pequeño condado. ¿Qué crees que puedes lograr? Chen Kun sonrió por dentro. Perfecto, pensó. Con un gesto complacido, habló en voz alta. Liu Yuxi confía mucho en ti, dijo. Parece que debo darte una tarea verdaderamente desafiante. Ella fingió amabilidad. Estoy seguro de que lo harás muy bien. Chen Kun continuó. Una de las funciones principales de nuestro departamento de planificación es promocionar la marca de la empresa. Para eso, necesitamos un portavoz adecuado. Hizo una pausa deliberada. Los superiores ya han hablado con varias celebridades y personas influyentes de la ciudad, pero ninguna ha sido adecuada. Incluso Liu Yuxi falló en eso. Como dices que eres mejor que ella, continuó. Entonces te daré esta tarea. Tienes 3 días. Ye Chen soltó una leve risa. ¿Solo tengo que encontrar a una celebridad?, preguntó. Eso es demasiado fácil. He Ping no pudo evitar burlarse. No me hagas reír, dijo. Llevo 3 años en este departamento y jamás he visto a un recién llegado cerrar un trato así. No entiendo de dónde sacas tanta confianza. Ye Chen no respondió. Sacó su teléfono y marcó un número. Hola, vecina, dijo con calma. Estoy en el departamento de planificación de Karan. Me gustaría hablar contigo sobre una colaboración. Al otro lado, ella respondió. Perfecto, contestó Ye Chen. Te espero aquí, colgó. Está en camino, añadió, mirando a los presentes. Las reacciones fueron inmediatas. ¿En serio crees que el artista es tu subordinado?, comentó una chica. Nunca he visto a alguien tan descarado, comentó otra con desdén. He Ping se giró hacia Liu Yuxi. Es demasiado bueno fingiendo, dijo. Deberías romper con él de una vez. Liu Yuxi apretó los labios. Jamás pensé que se convertiría en alguien así, respondió. Iré a hablar con él. Fue hasta donde él se encontraba y lo tomó de la mano. Ven conmigo, le dijo en voz baja. Tenemos que hablar. Mientras se lo llevaba, He Ping gritó detrás. Yuxi, rompe con él. No te dejes engañar por sus palabras bonitas. A solas, Liu Yuxi respiró hondo y bajó un poco la voz. Antes fuiste bueno conmigo, dijo. ¿Por qué no lo piensas ahora? Tengo un futuro brillante en esta empresa. Si descubren la verdad, no podré quedarme. Lo miró fijamente. ¿Por qué no rompes conmigo?, preguntó. Así todos salimos ganando. Ye Chen soltó una risa breve, sin humor. Romper para proteger tu reputación. ¿Después de engañarme?, respondió. ¿Eso es lo que quieres? ¿Acaso te parezco un tonto? Liu Yuxi lo señaló con rabia. ¿Crees que no tienes culpa?, replicó. Si no fueras tan pobre, jamás te habría engañado. Si de verdad me amaras, ¿harías esto por mí? Ye Chen golpeó la pared, a centímetros de su rostro, y el impacto la hizo temblar. Has cometido demasiados errores, dijo con voz fría. No te interpongas en mi camino esperando que sea considerado contigo. La miró sin rastro de afecto. Recuerda algo, continuó, no lo mereces. No vuelvas a provocarme, o te arrepentirás. Liu Yuxi apretó los dientes. Entonces espera, dijo con rencor. Si yo no puedo tener una buena vida, tú tampoco la tendrás. Cuando llegue la celebridad que llamaste, te haré sentir avergonzado. Te regreso en la sala. He Ping se acercó de inmediato.
¿Cómo te fue?, preguntó. Liu Yuxi bajó la cabeza y dejó caer lágrimas cuidadosamente medidas. Nunca pensé que las cosas llegarían a este punto, dijo. He decidido romper con él. He Ping suspiró, aliviada. Deberías haberlo hecho hace años, respondió. Te dije que te acercaras al joven maestro Yuan. Él sí te trata como mereces. En ese momento, el murmullo del área se transformó en un revuelo. Una mujer elegante acababa de entrar a la empresa. ¿Es ella Nin Yuji? ¿No es una actriz famosa? ¿Qué hace alguien así aquí? La sorpresa fue total. Nin Yuji había llegado, y todos quedaron atónitos. Era una actriz de primera línea. ¿Vino a Karan?, susurraban. Chen Kun fue el primero en reaccionar. Ajustó su expresión y avanzó con una sonrisa profesional. Señorita Nin, dijo. Bienvenida, soy el gerente del departamento de planificación de la empresa. Ha venido a hablar de una cooperación. En su interior, ya lo había decidido. Esto debía ser cosa del joven maestro Yuan. Solo alguien como él podría mover los hilos para traer a una estrella así. Chen Kun reaccionó de inmediato, forzando una sonrisa profesional. Señorita Nin, por favor, pase a mi oficina, dijo. Allí podremos hablar con más calma. Por dentro, su corazón latía con fuerza. Si logro firmar a una artista de este nivel, mi bono se duplicará. No puedo dejar pasar esta oportunidad. Sin embargo, Nin apenas le prestó atención. Sus ojos recorrieron la sala, hasta que encontraron a la persona que estaba buscando, Ye Chen. El gerente se quedó desconcertado al verla pasar de largo. Nin sonrió, se acercó directamente a Ye Chen y puso una mano con naturalidad sobre su hombro. ¿Llegué tarde?, preguntó con una sonrisa suave. Ni temprano ni tarde, respondió Ye Chen con calma. Justo a tiempo. Entonces, Ye Chen habló como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Nuestra empresa necesita un portavoz. ¿Te gustaría representarnos? Nin no dudó ni un segundo. Claro que sí, respondió alegremente. Chen Kun se giró bruscamente hacia Ye Chen. ¿Tú la trajiste?, preguntó incrédulo. ¿De verdad trajiste a la señorita Nin Yuji? He Ping abrió la boca, atónita. Ella había dicho que sí, sin siquiera pensarlo. A un lado, Liu Yuxi se quedó completamente paralizada. ¿Cómo es posible que no lo supiera? ¿Desde cuando Ye Chen conoce a alguien así? De pronto, un recuerdo cruzó su mente. Él dijo que era su vecina. Había oído rumores de celebridades que alquilaban casas comunes para evitar a los paparazzis. Pero aún así, ¿cómo pudo tener tanta suerte para vivir junto a una celebridad de primer nivel?, se preguntó. Ye Chen se volvió hacia Chen Kun con total tranquilidad. Gerente, ya llegamos a un acuerdo sobre la representación, dijo. Podemos discutir ahora los honorarios. Chen Kun tragó saliva. El presupuesto de la empresa, balbuceó, es de solo unos cientos de miles. Me temo que no podemos pagar a una celebridad de su nivel. Liu Yuxi no perdió la oportunidad. Gerente Chen, intervino. Usted solo le pidió que invitara a una celebridad común. Pero Ye Chen trajo a una de primera línea sin pensar si la empresa podía pagarla. Su tono estaba lleno de reproche. Ye Chen respondió con absoluta calma. Hoy es mi primer día. No sabía que la empresa estaba en quiebra. Nin habló con ligereza. Normalmente, mis honorarios de colaboración comienzan en 50 millones. Pero, añadió, nunca dije que quisiera cobrarles eso. Todos levantaron la cabeza al mismo tiempo. Para mí, continuó, 50 millones no significan nada comparado con ayudar a Ye Chen. Considérenlo como si estuviera impulsando su carrera. Miró a Ye Chen y sonrió. Para los detalles restantes, hablen con mi asistente, dijo. Ahora me voy a almorzar con él. Dicho esto, caminó junto a Ye Chen con naturalidad y se dirigió hacia la salida. Él se volvió hacia Nin. Probablemente estés cansada después de venir hasta aquí, comentó. Yo te invito a comer. Nin negó de inmediato con una sonrisa. Eso no puedo permitirlo, respondió. Yo invito. Después de todo, tú me salvaste la vida. Chen Kun quedó completamente aturdido. 50 millones de yuanes. Eran insignificantes. No pudo evitar preguntar, con voz tensa, ¿cómo puede despreciar una suma así? ¿Qué tiene Ye Chen para merecer tanta atención? He Ping apretó los labios. Con sus habilidades, podría haberla engañado, murmuró. A un lado, Liu Yuxi sentía el pecho arder. ¿Cómo puede decir que yo lo engañé, cuando fue él quien me traicionó primero? Miró a Nin con desdén. Ella jamás elegiría a alguien como él, pensó. Cuando se dé cuenta, sin duda sufrirá. Después del almuerzo, Nin se subió a su auto. Si necesitas cualquier cosa, llámame cuando quieras, dijo. Ahora debo volver al trabajo. Espero verte en casa esta noche. Ye Chen asintió. Está bien. Mientras la veía marcharse, pensó con calma, ya habla como si viviéramos juntos. En ese momento, su teléfono vibró. Era Chu Binyue. Señor Ye, el banquete está a punto de comenzar, dijo.
¿Quiere que vayan a recogerlo? Claro, estoy en la intersección de Donglai con Chunfeng, respondió Ye Chen. Cerca de un restaurante de comida china, ella dudó un instante. Señor Ye, ¿necesita algún peinado o que le compren ropa para la ocasión? No hace falta, respondió él. Sería demasiada molestia, o debo tomarlo como que la señorita Chu está avergonzada de mí. Chu Bingyue soltó una risa suave. ¿Por qué lo estaría? Dijo, el señor Ye es el invitado especial de nuestra familia. Puede vestirse como quiera, espéreme 10 minutos, añadió. Ya voy para allá. Un tiempo después, en el hotel del Palacio de la Luna, Liu Yuxi llegó acompañada de Yuan Hao. Alzó la vista, impresionada. ¿Así que este es el hotel más lujoso de toda la ciudad? Preguntó. Es increíble. Luego lo miró con admiración. Eres realmente asombroso, añadió. Incluso una familia tan poderosa como los Chu te invitó a su banquete. Yuan Hao sonrió con arrogancia contenida. Por supuesto, con la reputación de mi padre, respondió, soy una figura destacada en cualquier lugar. Liu Yuxi asintió, convencida, y creyó ver una silueta familiar entre los invitados. Entrecerró los ojos. ¿Ese es Ye Chen?, murmuró. Yuan Hao se sobresaltó. ¿Cómo pudo entrar aquí?, preguntó incrédulo. Liu Yuxi frunció el ceño. ¿Habrá venido con Yin?, dijo. Después de todo, esta tarde ella lo ayudó con un negocio de 50 millones. No sería raro que también lo hubiera traído aquí. Yuan Hao negó con firmeza. Imposible, respondió con desdén, aunque fuera verdad. ¿Crees que permitiría que entrara vestido de forma tan corriente? Sería una vergüenza para cualquiera que lo acompañe. Tal vez se coló, añadió Liu Yuxi, con frialdad. Sonrió con malicia y avanzó unos pasos. ¿Cómo te atreves a colarte en el banquete de la familia Chu?, le gritó. Estás pidiendo la muerte. Aprovechó la oportunidad y alzó la voz, llamando la atención. Guardias, gritó. Hay un intruso en el Palacio de la Luna. Exíjanle que se vaya ahora mismo. Varios guardias aparecieron de inmediato. ¿Quién se atrevió a infiltrarse?, preguntó uno con severidad. Este es el banquete de la familia Chu. Ye Chen se giró, sorprendido por el alboroto. Yuan Hao lo señaló sin dudar. Es él, dijo. Mi padre es Yuan Son, de la oficina de educación. Ese hombre es solo un antiguo compañero de universidad. Un gamberro arruinado. Les aseguro que se coló. El guardia frunció el ceño y miró a Ye Chen. Joven, ¿puede mostrar su invitación?, preguntó. De lo contrario, tendremos que escoltarlo afuera. Fui traído aquí por Chu Bingyue, respondió Ye Chen con calma. Yuan Hao estalló en carcajadas. ¿Un perdedor como tú se atreve a llamar a la señorita Chu por su nombre?, se burló. ¡Qué descaro! Liu Yuxi lo apoyó de inmediato. Deberías escribir un guión mejor para tus mentiras, dijo con sarcasmo. ¿O crees que por conocer a una celebridad ya tienes poder? Los guardias intercambiaron miradas y endurecieron el tono. Señor, si no puede mostrar una invitación, dijo uno, no nos culpe por actuar con rudeza. Justo en ese instante, una voz clara y firme resonó detrás de ellos. ¿Quién se atreve a tratar así al señor Ye? Todos se giraron. Chu Bingyue acababa de llegar. Su expresión era fría, pero sus ojos ardían de autoridad. Yuan Hao palideció. ¿Acabas de llamarlo, señor Ye?, preguntó con la voz temblorosa. Chu Bingyue ni siquiera le respondió. Caminó directamente hacia Ye Chen y, ante la mirada atónita de todos, se inclinó profundamente. Perdóneme, señor Ye, dijo con sinceridad, no lo cuidé bien y permití que lo ofendieran. Liu Yuxi reaccionó de inmediato, intentando enturbiar la situación. Señorita, no le crea, exclamó, es un mentiroso. Esta mañana incluso coqueteó con una celebridad usando palabras dulces. No deje que la engañe. Chu Bingyue la miró con frialdad. No necesito que me digas qué clase de persona es el señor Ye, respondió. Antes de señalar a otros, mírate a ti misma. Luego giró ligeramente la cabeza. Guardias. Su voz fue firme. Sáquenlos. Yuan Hao dio un paso atrás, alarmado. Esperen, gritó. Mi padre es Yuan Son. Fuimos invitados al banquete. Chu Bingyue lo observó con calma. Parece que tu padre no te explicó el verdadero propósito de esta cena, dijo. Será mejor que regreses y se lo preguntes. No hubo más discusión. Los guardias los tomaron sin miramientos y los arrojaron fuera de la entrada principal. En el suelo, Liu Yuxi se quejaba entre lágrimas. Me duele, mi ropa nueva. Se arruinó, apretó los dientes, llena de resentimiento. ¿Qué clase de hechizo le habrá hecho Ye Chen a Chu Bingyue para que lo trate así? Yuan Hao no respondió. Sacó su teléfono y llamó a su padre. Papá, dijo. ¿Cuál es el verdadero motivo del banquete de la familia Chu esta noche? Al otro lado de la línea hubo un breve silencio. Primero, respondió su padre, para celebrar la recuperación segura de la señorita Chu. Segundo, para recompensar a la persona que la salvó. Su apellido es Ye. La llamada terminó.
Yuan Hao se quedó inmóvil. Liu Yuxi notó su expresión y se apresuró a preguntar, ¿qué dijo tu padre? Él tragó saliva. Dijo que este banquete es para agradecer a alguien que salvó a la señorita Chu, y que esa persona se apellida Ye, eso significa, murmuró, que podría ser perfectamente Ye Chen. Liu Yuxi negó con la cabeza de inmediato. Imposible, exclamó. Él tuvo el accidente automovilístico justo cuando llegó a la ciudad. ¿Cómo podría haber salvado a alguien? Yuan Hao frunció el ceño, como si un recuerdo le golpeara de repente. Ahora que lo pienso. Ese mismo día del accidente automovilístico, un Audi se estrelló contra el muelle. La persona que iba dentro debía ser ella. Liu Yuxi sintió que el corazón se le detenía por un instante. Entonces, ¿de verdad fue él quien la salvó? Preguntó con voz temblorosa. Si eso es cierto, sin duda su futuro sería próspero. Yuan Hao apretó los dientes y negó con fuerza. No, respondió. Es imposible, el banquete de esta noche no es más que un espectáculo para que otros lo vean. Después de hoy, nadie volverá a recordar a un personaje tan insignificante como él. Sus ojos se volvieron fríos, y cuando todo esto termine, pagará por lo que hizo. Dentro del Palacio de la Luna Brillante, Chu Bingyue se colocó al lado de Ye Chen y habló con voz clara. El señor Ye es el protagonista de esta noche, anunció. Espero que todos lo traten con el respeto que merece. Su mirada recorrió a los presentes, de lo contrario, no me culpen por ser dura. Los dignatarios de todos los rincones de la ciudad asintieron de inmediato. Por supuesto, es un honor conocer al señor Ye. Chu Bingyue se volvió hacia Ye Chen y habló con sinceridad. Hoy están aquí figuras importantes de toda la ciudad solo para agradecerte. ¿Te importaría aparecer un momento? Ye Chen asintió con tranquilidad. No me importa. Chu Bingyue lo observó de reojo. En su interior, no pudo evitar sorprenderse. Es una persona completamente normal, y aún así, no muestra ni una pizca de nerviosismo incluso rodeado de tantos dignatarios. Las palabras de su padre resonaron en su mente. Es alguien verdaderamente talentoso. Mientras caminaban juntos, ella sonrió levemente. Señor Ye, déjeme liderar el camino, comentó. Ye Chen la miró y sonrió. ¿Siempre eres tan ruda con la gente?, preguntó. Chu Bingyue se sonrojó. No, admitió. Pero esos dos fueron demasiado groseros contigo, y no pude evitarlo. Te hice reír. Ye Chen soltó una carcajada suave. Está bien, respondió. Me gusta la gente directa. Chu Bingyue bajó la mirada, un poco avergonzada. Probablemente, no es lo que yo estoy pensando, reflexionó. Será mejor no darle demasiadas vueltas. El señor Chu avanzó al frente del salón y levantó su copa. Me gustaría agradecer a todos nuestros distinguidos invitados, dijo con voz firme, por tomarse el tiempo de asistir esta noche, a pesar de sus apretadas agendas. Hizo una breve pausa, y luego miró a Ye Chen. Hace apenas unos días, mi hija sufrió un grave accidente automovilístico, continuó. Si no hubiera sido por este joven, hoy quizá estaría llorando frente a su tumba. El salón quedó en silencio. Mi hija tuvo la fortuna de sobrevivir, añadió. Y esa fortuna tiene un nombre. Chu Bingyue, algo avergonzada, intentó desviar la atención hacia Ye Chen, manteniéndose discreta a su lado. El señor Chu asintió y prosiguió. Tal vez muchos de ustedes aún no lo sepan, dijo, pero el señor Ye no solo es nuestro benefactor, también es un verdadero experto médico. Un murmullo recorrió el salón. Algunos invitados comenzaron a intercambiar miradas dudosas. ¿Un experto médico no es demasiado joven? Eso suena más a exageración. Varios pensaban que, aunque pudiera tener ciertos conocimientos, llamarlo experto era ir demasiado lejos. Después de todo, la industria médica estaba llena de veteranos con décadas de experiencia. Justo entonces, una voz clara y segura se alzó entre la multitud. Sus habilidades están muy por encima de las mías, dijo alguien. Calificarlo como experto no es exagerado. Es un hecho. Todos se giraron. Era el Dr. Pingxi. He logrado bastante a una edad temprana, continuó, pero aún así, frente al señor Ye, estoy lejos de ser suficiente. Levantó su copa. Este brindis es para él. El impacto fue inmediato. Las expresiones de duda se transformaron en sorpresa. Si el Dr. Pingxi lo decía, entonces sus habilidades debían ser reales. Las conversaciones cambiaron de tono en un instante. Muchos comenzaron a darse cuenta de que se habían equivocado por completo en su juicio inicial. Pingxi se acercó a Ye Chen y habló en voz baja. Señor Ye, las medicinas que me pidió ya han sido reunidas, dijo. Cuando desea que se las envíe, Ye Chen asintió. Eso fue muy rápido, respondió. Mañana al mediodía puedes enviarlas a la villa número 1 de la montaña del dragón durmiente. Pingxi se mostró aún más respetuoso. Entendido. En ese momento, una nueva figura entró al salón y el ambiente cambió sutilmente. Era el anciano de la familia Chu.
Apenas lo vio, Ye Chen lo supo de inmediato, era un artista marcial. El padre y la nieta inclinaron la cabeza al mismo tiempo, mostrando un profundo respeto. El anciano avanzó lentamente y se detuvo frente a Ye Chen. ¿Eres tú el experto que salvó a mi nieta?, preguntó con voz calmada. Cuando Ye Chen asintió, el anciano hizo una leve reverencia. Gracias, dijo con sinceridad. Mi familia Chu jamás olvidará este favor. Con habilidades médicas tan extraordinarias, continuó, debo preguntar, ¿quién fue tu maestro? Ye Chen respondió con total calma, no tengo maestro, y, para ser honesto, nunca he estudiado medicina formalmente, lo que sé es apenas lo mínimo. El anciano sonrió levemente, en su interior, estaba convencido de que Ye Chen ocultaba deliberadamente el origen de su maestro. Y eso no le molestó. Un joven talento como tú, dijo, es normal que sea un poco reservado, incluso algo arrogante. Eso está bien, extendió entonces la mano. En su palma había un objeto antiguo. Esta pieza, explicó, fue un sello oficial de la dinastía Han. Lo he conservado durante muchos años. Se lo ofreció directamente. Hoy te lo entrego como agradecimiento. El padre de Chu Bingyue se sobresaltó. Padre, exclamó, ese es tu objeto favorito, nunca te separaste de él durante casi 7 años. El anciano lo miró con severidad. Tai Lon, lo llamó por su nombre. Nada es más valioso que la vida que nuestro benefactor salvó. Ye Chen observó el sello con atención y lo supo de inmediato. Era falso, y por la expresión del anciano Chu Jianfeng, quedó claro que él no lo sabía, y lo ofrecía sin dudar. Está dispuesto a sacrificar algo que aprecia, pensó Ye Chen, así que lo salvaré. Levantó la mirada y habló con sinceridad. Salvé a su nieta porque debía ajustar cuentas con su familia, pero ahora me está entregando algo que aprecia, así que lo aceptaré. Hizo una pausa. Puedo ver que tiene una enfermedad oculta en su cuerpo. Si me lo permite, puedo tratarla en otra ocasión. El anciano se estremeció. Sus ojos se abrieron con incredulidad y respiró hondo. Eso confirma lo que el doctor Pingxi me dijo, admitió. Que Ye Chen hubiera reconocido su verdadera condición con solo una mirada. Era algo verdaderamente increíble. Mi cuerpo se ha ido debilitando cada día, explicó. Al principio no parecía grave, pero si esto continúa, temo que no me quede mucho tiempo. He consultado a muchos médicos, pero ninguno pudo identificar el origen real de la enfermedad. No quise insistir más. No quería que esto afectara a la familia. Tai Lon y Chu Bingyue se miraron, alarmados. Sin dudarlo, ambos se inclinaron ante Ye Chen. Señor Ye, dijo Tai Lon, le suplicamos que lo salve. Estamos dispuestos a cumplir cualquier requisito. Ye Chen asintió. Primero necesitaré observar su condición, explicó. Solo así podré determinar la causa exacta. Y haré todo lo que esté en mis manos. Tai Lon suspiró aliviado y luego miró a su hija. He oído que el señor Ye está haciendo pasantías en una empresa de alimentos, dijo. Compra esa empresa y entrégasela. Está bien, respondió Chu Bingyue. Ye Chen guardó silencio un momento y finalmente asintió. Entonces la tomaré. En su interior, pensó con calma, mi tía necesita dinero, esto puede ayudarla, y de paso resolver varios asuntos para ella. De regreso a casa, mientras sacaba las llaves, Ye Chen reflexionó, la enfermedad de Chu Jianfeng podría estar relacionada con energía demoníaca. Cuanto más lo pensaba, más claro se volvía. Existía una gran posibilidad de que fuera del mismo origen que la de su nieta. Si eso era cierto, las cosas se estaban volviendo cada vez más interesantes. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, esta se abrió desde adentro. ¿Ya regresaste?, dijo una voz suave. Era Ning. ¿Dónde estuviste para llegar tan tarde?, preguntó con naturalidad. Ye Chen la miró. No creo que eso tenga que ver contigo, respondió. ¿Por qué estás otra vez en mi casa? Ning se sonrojó. No cerraste la puerta con llave, admitió, y, todavía me da un poco de miedo vivir sola. Ye Chen arqueó una ceja. Entonces ya decidiste por tu cuenta que vivirías conmigo. Dicho eso, caminó hacia su habitación. Ella lo siguió rápidamente. No seas tan duro, protestó en voz baja. En lugar de eso, ayuda un poco a una dama. Lo miró con sinceridad. Si no está cerca, no me siento segura. Ye Chen se dirigió hacia las escaleras mientras hablaba con calma. Puedes dormir en la habitación de invitados, dijo. Y no vayas a molestar en la mía. Ning se quedó helada. Eres un insensible, lo reprochó, enfadada. Entonces dormiré sola. Hablas como si yo quisiera acostarme contigo. Dicho eso, se dio la vuelta con el rostro enrojecido y se fue. Ye Chen no respondió. Entró a su habitación y se sentó con las piernas cruzadas, para luego comenzar a meditar. Cuando Pingxi traiga las medicinas, pensó, podré avanzar al 5º nivel del refinamiento de Qi. Recordando la condición del viejo Chu Jianfeng y la de su nieta, se dio cuenta de algo con claridad.
La Tierra era mucho más interesante de lo que creía. Si quería entenderlo todo, debía elevar su reino lo antes posible. Un rato después, Nin regresó sigilosamente. «Voy a entrar», murmuró, sonrojada. «No es que quiera dormir contigo. Solo tengo un poco de miedo». Al verlo sentado en silencio, con los ojos cerrados, se sorprendió. Pasó la mano frente a su rostro. «¿Estás cultivando?», susurró. «¿O estás dormido? Me estás molestando», dijo Ye Chen. «Si quieres dormir, hazlo. Pero deja de deambular frente a mí». Nin resopló suavemente y se acostó a su lado. «Es un bicho raro», pensó, «pero, por alguna razón, me siento mucho mejor al tenerlo a mi lado». La noche pasó en silencio. A la mañana siguiente, Nin se despertó temprano y preparó el desayuno. Mientras acomodaba la mesa, sonó el timbre. «¿Quién será tan temprano?», se preguntó. Fue a abrir. Pingxi estaba de pie afuera. «Buenos días», dijo con respeto. «¿Esta es la casa del señor Ye?». «Sí», respondió ella. «Pase, por favor». Mientras la seguía, Pingxi no pudo evitar pensar: «¿Por qué me resulta extrañamente familiar?». Ye Chen bajó las escaleras. «¿No tienes trabajo hoy?», le preguntó. «Sí», respondió Nin. «Debo ir a tu empresa a grabar el comercial». «Ya me voy. Ustedes hablen tranquilos, y no olvides comerte el desayuno que te preparé». Con eso dicho, salió. Pingxi sacó una bolsa y se la mostró a Ye Chen. «Señor Ye», dijo, «todas las hierbas que solicitó están aquí». Ye Chen asintió, satisfecho. «Bien», respondió. «¿Tienes papel y lápiz?». Pingxi le entregó el papel y el lápiz sin dudar. Ye Chen comenzó a escribir con calma. «Antes te dije que te enseñaría algunos trucos», dijo sin levantar la mirada. «Naturalmente, no romperé mi promesa, pero cuanto puedas comprender, dependerá únicamente de ti». Luego añadió con indiferencia: «Tengo asuntos que atender. Siéntete como en casa». Pingxi asintió respetuosamente. «Entendido». Pero en el instante en que sus ojos recorrieron el papel, su expresión cambió por completo. Su boca se abrió, incapaz de cerrarse. «Esto», murmuró. Lo que estaba escrito allí era asombroso. En su habitación, Ye Chen observó las hierbas traídas por Pingxi. «Son de buena calidad», pensó. «Bastará para una píldora decente». Dispuso las hierbas formando un círculo y se sentó en el centro. Cerró los ojos, y al instante, una corriente de energía espiritual se extendió desde su cuerpo, impregnando cada una de las hierbas. Estas comenzaron a temblar suavemente, fundiéndose poco a poco. En el centro de sus palmas, la energía se condensó. Finalmente, tomó forma y una píldora espiritual de nivel común apareció en sus manos. Ye Chen abrió los ojos. «Parece que mi habilidad aún no se ha oxidado», pensó. La energía espiritual contenida en la píldora era suficiente para ayudarlo a atravesar el quinto nivel del refinamiento de Qi. Sin dudarlo, ingirió la píldora. La energía espiritual explotó dentro de su cuerpo, recorriendo cada uno de sus meridianos. El Sutra Taixuan se activó por completo, reuniendo la energía en el Dantian, elevándola luego por su columna vertebral hasta la cabeza. El quinto nivel del refinamiento de Qi se rompió sin resistencia. Antes de que pudiera estabilizarse, el sexto nivel también cedió. Ye Chen abrió los ojos, sorprendido. No esperaba que una píldora de nivel común le permitiera atravesar dos niveles seguidos. La energía que había obtenido no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. «Es hora de regresar a la empresa», murmuró. «Debo revisar el progreso de la filmación de Nin». Al bajar las escaleras, Pingxi se lanzó casi de rodillas frente a él. «Señor Ye», exclamó con voz temblorosa, «usted es un verdadero médico milagroso. Solo leí unas cuantas líneas de lo que escribió, y de repente comprendí que todo lo que aprendí en mi vida no vale nada. Sé que no soy digno de ser su discípulo», dijo, «pero estoy dispuesto a respetarlo como mi maestro». Ye Chen lo miró con calma. «Eres una persona sensata», dijo. «Solo te he dado un poco de conocimiento médico. No es tan extraordinario como crees». Luego añadió, con un tono sincero: «Ya tienes una edad. Levántate. No hay necesidad de que tus rodillas se enrojezcan por esto». Pingxi se apresuró a ponerse de pie. «Aunque no podamos ser maestro y discípulo», continuó Ye Chen, «si en el futuro hay algo que no entiendas, puedes preguntarme». Pingxi sintió que el pecho se le llenaba de emoción. «Gracias de verdad», respondió con respeto. Aprovechó el momento para aclarar algunas dudas más, y solo después se retiró satisfecho. De regreso en la empresa, Ye Chen se encontraba en la oficina del presidente Sulang. Este llevaba unos documentos en la mano. «Estos son los papeles de transferencia», dijo. «A partir de hoy, la empresa es suya». Ye Chen sonrió levemente. «La familia Chu actúa con bastante rapidez». Luego añadió: «Pero espero que, por ahora, no se revele que me he convertido en el presidente de la empresa». Sulang se sorprendió. «¿Por qué?», preguntó. «Solo así», respondió Ye Chen,
podré ver el verdadero desempeño de las personas aquí dentro. Zulang entendió de inmediato. Ye Chen se dirigió entonces al departamento de planificación. Nada más entrar, Chen Kun lo miró con desprecio. «Todavía tienes cara para venir a trabajar», le reprochó. «Mira la hora a la que llegas. No creas que puedes hacer lo que quieras solo porque lograste un pequeño mérito. Llegaste tarde en tu segundo día. Si vuelve a repetirse, estarás despedido». Ye Chen soltó una risa suave. «Es increíble», comentó. Un gerente despidiendo a un becario con contrato. El rostro de Chen Kun se puso rojo de ira. «No solo llegas tarde», le gritó, «también eres insubordinado». Sacó su teléfono. «Hablaré con el presidente ahora mismo», marcó sin dudar. «Presidente Su, tenemos un becario que llegó tarde. Faltó el respeto a su superior y creó problemas en el departamento. Solicito despedirlo de inmediato». Hubo un breve silencio al otro lado. Luego, una respuesta fría. «Lo siento, Chen Kun, no tienes derecho a despedirlo». Chen Kun se quedó helado. «¿Cómo que no tengo derecho?», preguntó con voz tensa. «Quiero que me lo explique». Ye Chen dio un paso al frente, con una sonrisa tranquila. Preguntó: «Entonces, ya estoy despedido». Chen Kun apretó los dientes. Originalmente había querido despedirlo en el acto, pero al final se contuvo. «Considerando que es la primera vez que llegas tarde», dijo con frialdad, «te daré una oportunidad, más te vale que no vuelva a pasar». Por dentro, sin embargo, ya había tomado una decisión. Cuando terminara el comercial con Nin, encontraría la forma de echarlo. Después de todo, el resultado de las pasantías afectaba directamente la graduación, y pensaba usar eso para obligarlo a rogar. En ese momento, el teléfono de Ye Chen vibró. «¿Ya almorzaste?», preguntó una voz familiar. Era su padre. «Estoy a punto de comer», respondió Ye Chen. «¿Cómo van las prácticas?», continuó su padre. «¿Te tratan bien tus compañeros?». «Todo está bien», respondió él con tranquilidad. «No te preocupes». Su padre guardó silencio un instante y luego rió. «Tu tía me llamó», dijo. «Me contó que fuiste a visitarlos». El corazón de Ye Chen dio un pequeño salto. «Si no hubiera ido, jamás me habría enterado del compromiso», comentó. «Estaba pensando en tu vida», continuó su padre. «Por eso te llamé, para hablarte de esa chica». La conversación se extendió un buen rato, entre bromas y comentarios casuales. Más tarde, Ye Chen regresó a casa de su tía. Mientras caminaba, se rascaba la cabeza con cierta incomodidad. Su padre le había pedido que ayudara a Ling Xiu con sus estudios, actuando prácticamente como su tutor. Él no era tonto, sabía que él seguía intentando emparejarlo, al menos, en comparación con su vida anterior. Tenía una familia, y esto era solo un pequeño problema. Tocó la puerta. Su tía abrió de inmediato y sonrió ampliamente. «Ye Chen», dijo. «Entra, entra». Él saludó a su tío Den y preguntó con curiosidad: «¿A dónde va con tanta prisa? ¿No te enteraste?», respondió su tío Den. La actriz famosa, Nin, firmó un contrato con la empresa de alimentos Karan. «¿Una empresa tan pequeña trabajando con una celebridad así?», continuó Den. «Tiene que tener grandes novedades. Tengo una cita con el gerente del departamento de planificación para una entrevista. Escuché que él está a cargo de todo este asunto. ¿Vienes a enseñarle a mi hija? ¿Verdad? Entonces te deseo buena suerte. Cuando regrese del trabajo, hablaremos con calma». Luego añadió, algo apurado: «Por ahora no puedo quedarme más. Tengo que salir». «Cuídese», respondió Ye Chen con cortesía. Cuando su tío salió, Ye Chen miró a su tía Wang. «Ling Xiu está en casa». «Sí», respondió ella. «Está en su habitación haciendo la tarea. Puedes entrar directamente. Voy a lavar algo de fruta para ustedes». Ye Chen se dirigió al pasillo y se detuvo frente a la puerta. Un letrero llamativo colgaba de ella: «Estudiando, no molestar». Aún así, tocó suavemente. «Pasa», respondió una voz desde dentro. Cuando entró, Ling Xiu lo miró de reojo, sin levantarse del escritorio. Antes de que Ye Chen pudiera sentarse, ella habló de inmediato: «Acepto que me ayudes con la tarea, pero solo porque no puedo vencer a mi mamá». Cruzó los brazos. «Ahora que estás en mi habitación, tienes que prometerme 3 cosas, si no, puedes irte». «Habla», respondió Ye Chen con calma. Ling Xiu levantó un dedo. «Primero, aparte de la educación, no hablaremos de ningún otro tema. No puedes preguntarme nada personal». Levantó el segundo: «No debes tocar nada en esta habitación, especialmente a mí». Y finalmente, el tercero: «Por mucho que le gustes a mi mamá, entre tú y yo no hay ninguna posibilidad. Así que no te hagas ilusiones». Lo miró fijamente. «Si puedes cumplir eso, aceptaré la tutoría». Ye Chen la observó un segundo y luego asintió. «De acuerdo», dijo. «Pero tú también debes entender algo. Primero, vine por el bien de mi padre y de tu madre. Segundo, no me interesa nada más que ayudarte con tus estudios. Y tercero,
estás pensando demasiado, no estoy interesado en adolescentes. Ling Xiu se puso furiosa. ¿Qué? Ye Chen ya se había sentado. No pierdas el tiempo, dijo. Empecemos. ¿Qué es lo que no entiendes? Molesta. Ling Xiu le señaló el ejercicio más difícil. Dijo. A ver si puedes resolverlo. Pensó para sí. Sin embargo, Ye Chen solo necesitó unos minutos. Aquí te equivocaste, explicó. Si cambias este paso, el resultado sale solo. Escribió con fluidez, explicando cada punto con claridad. Ling Xiu abrió los ojos, sorprendida. ¿Así? Murmuró. Exacto. Guardó silencio un momento, luego señaló otro ejercicio. ¿Y cómo se hace? Ye Chen frunció ligeramente el ceño. Es una pregunta un poco confusa, dijo. Pero si la analizas con calma, la respuesta es clara. Ling Xiu hizo un gesto despreocupado. No te preocupes, respondió. Encontraré la manera. Si las cosas no funcionan, seguiré tu método. Mientras ella hablaba, Ye Chen se quedó pensativo. ¿Mi tía realmente estará pasando por una crisis de dinero?, se preguntó. Ahora era dueño de una empresa, pero no podía disponer del capital de inmediato. Si quería ayudarla cuanto antes, tendría que ganar dinero por su cuenta. Ling Xiu notó su silencio y lo malinterpretó. Se cruzó de brazos y se sonrojó. Oye, dijo, no mires así a una dama. Es muy grosero. Ye Chen reaccionó de inmediato. Lo siento, respondió. Estaba perdido en mis pensamientos. Ella resopló. Más te vale. Aún así, no insistió. Continuaron estudiando. El tiempo pasó rápido. Cuando terminaron, Ling Xiu bostezó largamente. Te ves normal, dijo. Pero cuando explicas eres todo un experto. Me alegra escuchar eso, respondió Ye Chen. En ese momento, el teléfono de Ling Xiu sonó. ¿Hola? Respondió. Ah, cierto, se me había olvidado el compromiso de esta noche. Se levantó de un salto. Sí, estaré allí, continuó. Nos vemos más tarde. Colgó y se giró hacia Ye Chen. Ya puedes irte, dijo. Voy a cambiarme. Saldré al karaoke con mis compañeros. Ye Chen asintió y se levantó. Mientras caminaba hacia la puerta, una sola palabra resonó en su mente. Karaoke. Se quedó pensativo. En su vida anterior, ¿alguna vez ella había salido al karaoke junto a sus compañeros? Antes de irme quería agradecerle a los miembros del canal por estar contra viento y marea apoyándome, aunque siempre he dicho que no se unan porque no ofrezco ni madres. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó pueden dejar su like y comentar. Pásense por el canal para ver más contenido.